de Sisón y allí los llevo yo. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El Espíritu Santo ciertamente ha guiado al escritor a darnos un registro vívido y dramático del gran reto de Elías en el Monte Carmelo. Encontramos a Elías en la presencia de Acab, de los 400 profetas de Baal y de los 400 profetas de Acera, y en la presencia de mucha gente de todo el pueblo de Israel. Y la pregunta fue hecha: ¿es Dios el Dios verdadero, Jehová? ¿O es Baal el verdadero Dios? ¿Es Elías el verdadero siervo de Dios? ¿O son los profetas de Baal y de Acera los verdaderos profetas? Nadie de los que estuvieron presentes en ese día quedó con alguna duda de lo que la respuesta sería. La respuesta vino desde el mismo cielo de parte de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová. Qué maravilloso Dios tenemos, que cuando responde lo hace de una manera clara, poderosa y convincente. Elías tenía necesidad de una respuesta de Dios y Dios le contestó. Hermano, tu más grande necesidad y mi más grande necesidad en estos días es la misma necesidad que fue para Elías en el Monte Carmelo. ¿Cuál fue esa necesidad? Elías necesitó evidencia de que Dios estaba vivo y activo, no solo para él comprobarlo, sino para que la gente viera y reconociera quién era el Dios verdadero y se convirtiera de corazón a él. Elías necesitaba comprobar que Dios estaba con él y que su poder estaba en su ministerio. Nosotros de igual manera necesitamos también darnos cuenta de que Dios está con nosotros bendiciendo nuestro ministerio, o tal vez darnos cuenta que Dios se ha alejado ya de nosotros por nuestra apatía, indiferencia o mundanalidad. Elías necesitaba esa evidencia para que la gente dejara su pecado, sus falsos dioses, y para que se arrepintiera y se convirtiera al Dios verdadero. Elías necesitó fuego, fuego de Dios. Y es lo que necesitamos también en nuestros días, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Necesitamos ese ardiente, consumidor, iluminante, abrasador, purificador y lleno de poder, fuego del Espíritu Santo que caiga sobre cada uno de nosotros y sobre nuestro ministerio que Dios nos ha encomendado. Entonces cayó fuego de Jehová. El fuego es un símbolo de la manifestación de la presencia y del poder de Dios. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En Éxodo 19, versículo 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En Levíticos 9, versículo 24 dice: y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo se alabaron y se postraron sobre sus rostros. En 1 de Crónicas capítulo 21, versículo 26 dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Dios contestaba desde los cielos, haciendo descender fuego que consumía el holocausto ofrecido. El fuego es un símbolo de la manifestación de la presencia y del poder de Dios. ¿Cómo nosotros podemos obtener ese fuego de Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer para que el fuego de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, venga sobre cada uno de nosotros? No es a la forma del mundo. Tiene que haber una relación cercana con Dios. ¿Cómo podemos obtener ese fuego de Dios? En el versículo 38 dice: entonces. ¿Cuáles son los antecedentes de ese entonces? Es claro de que el fuego de Dios solo viene cuando los requerimientos son cumplidos. Pero ¿cuáles son los requerimientos para obtener ese fuego de Dios? Veremos cuáles son los requerimientos en este pasaje para obtener el fuego de Dios en nuestra vida. En el versículo 38
vez no lleguemos a obtener el fuego de Dios. ¿Cuáles son esos requerimientos? Número 1, encontramos en el versículo 30 que dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Número 1, el altar tiene que ser reparado. Para poder tener el fuego de Dios en nuestra vida, el altar tiene que ser reparado. La primera cosa que Elías hizo fue reparar el altar de Jehová. No cualquier altar, no otro altar, tenía que ser el altar de Jehová. La primera cosa que Elías hizo fue eso, reparar el altar de Jehová. Los altares se erigían como lugares para llegarse a Dios. Representan la comunión con Dios. Tú y yo tenemos que tener un lugar en donde nos reunimos con Dios. Tal vez ese lugar y ese tiempo lo tenías y lo has abandonado. Tal vez lo tenías y se ha roto ya. Tal vez no hemos andado en comunión con Dios como lo hacíamos antes. Debemos reparar el altar que está destruido. Debemos de reparar nuestra comunión con Dios, venir a Dios y decirle a Dios: Señor, he sido culpable de haber descuidado el altar. Es vital en nuestra vida y en nuestro ministerio restaurar la comunión con nuestro Dios. El altar en nuestra vida representa nuestra devoción a Dios y que le damos el lugar correcto en nuestra vida y en nuestro ministerio. ¿Cómo esperamos que Dios nos use con poder cuando hemos descuidado nuestro caminar con Dios? Temo que actuamos ya de una manera monótona y robótica, que solamente accionamos, pero no tenemos una relación cercana, una comunión cercana con nuestro Dios. Un pastor hace muchos años dijo: uno de los temores que yo tengo es que un día llegue a funcionar como funciona la iglesia. El Espíritu Santo no estaría en nosotros y trabajando con nosotros y no me llega a dar cuenta de eso. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a la rutina. Corremos el riesgo de hacer las cosas solo por una inercia. Estamos encargados tal vez de muchas tareas, muchos ministerios, y pensamos que eso es sinónimo de la presencia de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Lo primero que hizo Elías fue reparar el altar que estaba roto. No podemos tener el poder de Dios y la presencia de Dios obrando en nuestras vidas cuando no tenemos un caminar con Dios. ¿Cómo esperamos que Dios nos use con poder cuando hemos descuidado nuestro caminar con Dios? En algún tiempo en nuestra vida lo hemos experimentado cada uno de nosotros. Saliendo a ganar almas o a testificar, dando el evangelio, y tal vez lo damos de manera, yo no sé, de memoria incluso, pero nos damos cuenta que no tenemos el resultado. La razón puede ser que la presencia de Dios nos esté bendiciendo. Puede ser que hayamos perdido hace mucho tiempo el fuego de Dios en nuestras vidas. Necesitamos reparar el altar de Jehová. Entonces cayó fuego de Jehová. Lo primero que hizo Elías fue reparar el altar. Número 2, en el versículo 33 dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Número 2, el sacrificio tiene que ser ofrecido. El sacrificio era un buey cortado en pedazos, pieza por pieza, puesto sobre el altar de Dios. Dios nos pide que seamos nosotros los que nos presentemos ante Él en sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que cada miembro de nuestro cuerpo, no solo el alma, sino cada miembro de nuestro cuerpo, le entreguemos en sacrificio vivo. Romanos 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué de mis manos? ¿Qué de mis pies? ¿Qué de mis ojos? ¿Qué de mis oídos? ¿Qué de mis labios? ¿Qué de mi trabajo? ¿Qué de mis gustos? ¿Qué de mis amistades? ¿Me he rendido todo a Dios? Esa debería de ser nuestra pregunta en este día. Para que Él nos santifique por completo, debemos de presentarnos completamente a Dios, pieza por pieza, como una ofrenda viva a Dios. Es tiempo de que no solo cantemos, sino que en verdad vivamos el himno: Salvador, a ti me rindo. Y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Para tener el fuego de Dios en nuestra vida, tenemos que presentarnos al Señor como sacrificio vivo para hacer su voluntad. Si preguntara en una encuesta general a los cristianos, ¿cuántos estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida, a morir por el nombre de Dios? Creo yo que nuestra respuesta sería un sí, o el yo estaría dispuesto a entregar mi vida. Tal vez por algún deseo de morir como mártir o qué sé yo. O tal vez una respuesta falsa. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? Tal vez la respuesta general sería yo. Pero la verdad es que Dios no quiere que estemos dispuestos a morir por Él, sino que estemos dispuestos a vivir por Él. Pedro pensó que estaba dispuesto a morir como mártir, diciéndole al Señor Jesús: estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel hasta la muerte. Y Pedro se engañó con su propia mentira. No fue sino hasta que estuvo dispuesto Pedro a vivir por Cristo, cuando él llegó a estar dispuesto a morir por Cristo. Entonces cayó fuego de Jehová. Para que caiga el fuego de Dios sobre nosotros, que está arruinado. Número 2, el sacrificio tiene que ser ofrecido. Número 3, el agua tiene que ser derramada. En el versículo 33 dice: reparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto de la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. El agua tiene que ser derramada. Debemos de bautizar nuestras vidas y nuestro ministerio con la palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos tenga una base en las Escrituras. Desafortunadamente llegamos en nuestro tiempo a nuestra generación a conocer poco las Escrituras. Creo yo que con tanta tecnología y con tantos libros escritos, tantos estudios y tanto que hay al alcance como herramientas para estudiar la Biblia, en el cristiano de este tiempo, que vivimos en la generación más ignorante de las Escrituras. No conocemos la Biblia. Incluso nosotros que nos llamamos bautistas fundamentales, no sabemos ni siquiera por qué somos bautistas. No sabemos tal vez muchos ni siquiera por qué somos fundamentales. Pensamos que se resume todo el ser fundamental en tener el cabello corto los hombres y la falda larga las mujeres. Pero es aún mucho más que eso. Nuestra fe y nuestra práctica debe de estar basada en las Escrituras. No solamente la forma de predicar, no solamente la forma de gritar en los púlpitos, no solamente esa forma estricta de llevar los ministerios, pero también la compasión de Cristo, el amor de Cristo, la ternura de Cristo. Llegamos a desarrollar ministerios basados en otros ministerios. Hacemos lo que hacemos porque otro pastor u otra iglesia